Angie, coméntame, ¿todo se ve bien? Sí, sí, sí se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a esperar unos segunditos más que ingresen algunos participantes más y ya empezamos la sesión del día de hoy. Bien. A ver. Bien. Bienvenidos a todos a este segundo día de nuestro taller de redacción para artículos científicos de revisión. El día de ayer ya estuvimos viendo, adentrándonos un poquito en el tema, las funciones del artículo científico de revisión. También tratamos de ver el tema del formato, la presentación. Entonces, habíamos quedado en ya ir viendo cómo está estructurado este artículo científico de revisión. Teníamos algunas partes bien definidas y el día de hoy vamos a tratar de concluir y saber bien cuál es la función de cada una de estas partes y ya estar con los conocimientos aptos para poder redactar cada una de estas. Se les había pedido que vayan pensando en un título provisional para su propio artículo científico de revisión. Los que lo han trabajado excelente, lo vamos a ir trabajando y puliendo en la clase de hoy. Los que no, sería bueno que pensemos en algún tema, alguna problemática o algunas de dos problemáticas que nos estén interesando y que querramos relacionar en nuestro artículo de revisión y le vamos dando forma una vez más en la clase del día de hoy. No hay ningún problema. Em, si algo no nos quedó claro de la clase de ayer, lo podemos repasar en el video de la clase que ya está subido en la plataforma, junto con la información que hemos acondicionado en la web para que lo tengan a la mano. Y darles simplemente la bienvenida y recordarles que si hay algún problema técnico, alguna falla que se nos puede ir el internet o algún problema por el estilo, lo vamos a tratar de solucionar lo más rápido que se pueda. Y igual, si perdemos algunos minutos, los estaremos recuperando hacia el final de la clase. Dicho esto, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a estar viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, desactiven el micro. Los tenemos silenciados para evitar interrupciones y ese tipo de cosas, pero si hay alguna duda que quieran que resolvamos, no hay ningún problema, lo desactivan y realizamos la duda, la consulta y la solucionamos y luego volvemos a silenciar el micro para continuar con la clase lo más fluido que se pueda. Bien, esta sesión 2 nos vamos a enfocar en las cuatro primeras partes de la estructura del artículo científico. Vamos a retroceder un poquito para ver si se nos olvidó cómo está estructurado este artículo científico de revisión. Em, Además de las partes preliminares que teníamos como título, resumen, palabras claves, etcétera, en las que quiero ahondar porque pueden parecer sencillas, pero hay ciertas claves que vamos a tener que tener en cuenta si queremos concluir con éxito nuestro artículo de revisión. El artículo está estructurado de la siguiente forma. Va a tener una introducción donde van a estar definidos nuestro objetivo o nuestros
objetivos. Yo por lo general recomiendo tener uno, porque como tratamos de que sea un artículo de revisión, es un poco más general este objetivo. Lo vamos a ver en un momentito cuando tratemos el tema de introducción. Vamos a tener una parte de método o metodología, donde vamos a estar mencionando cómo fue nuestra búsqueda bibliográfica. Vamos a tener una parte de desarrollo, resultados o discusión, como se le pueda denominar, donde es precisamente el apartado en el que vamos a estar presentando nuestros resultados. Finalmente vamos a tener una conclusión que a veces está integrada a la parte de resultados o discusión, y a veces también hay ocasiones en las que nos solicitan que sea, que esté desagregada. Entonces, por eso la tomamos en cuenta. Y, por supuesto, nuestras referencias. Bien, entonces, hoy vamos a ver estos 4 puntos que tengo en color negro en la pantalla. Vamos a ver el título, cómo hacer un título, qué consejos debemos escuchar para que al redactar nuestro título sea el más preciso posible. Vamos a hablar un poco de resumen y palabras claves. Vamos a ver cómo son los estilos en la introducción, qué debe tener nuestra introducción para estar bien redactada. Y vamos a hablar del método en el que va a estar, como les mencionaba, las instrucciones, se puede decir, de nuestra búsqueda bibliográfica. El día de mañana vamos a estar ahondando en resultados, discusión y conclusiones, que es un poco más profundo estos dos temas por separado, debido a la presentación que pueden tener los resultados y discusión, las formas en las que van a estar presentados. Pero bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con el título. Vamos a ver hoy estos 4 puntos: título, resumen, introducción y método. Empezando con el título, debemos recordar y saber, si es que no lo hacemos, que el título tiene una función de sintetizar la idea principal y hacerlo además no de una forma tediosa, compleja o muy científica, sino todo lo contrario, presentar esta idea de forma muy sencilla, muy clara. El título tiene que tener el tema, es decir, nuestra problemática, las variables que van a haber en juego, y aquellos aspectos teóricos que vamos a investigar, así como la población a la que en estudio, ¿no? Al tratar temas y títulos de artículos científicos de revisión, nos vamos a topar con algunas investigaciones que son bastante genéricas, pero es recomendable delimitar un poquito este título para dar una mejor idea, pensando siempre, como veníamos diciendo desde ayer, en nuestro lector. Es importante que de preferencia no usemos abreviaturas. Y finalmente, un último consejo es que la extensión no exceda de las 15 palabras. Tratemos de manejar un título de 12 a 15 palabras. Por supuesto, este título puede ser más corto. De repente tenemos 8 o 7 palabras y no va a haber ningún problema. Pero si nuestra revisión es bastante delimitada y queremos ser bastante específicos, tratemos de no excedernos de las 15 palabras como máximo. Em, en este sentido, deberíamos recordar también que mucho de lo que escribamos en todas las diversas partes que van a conformar nuestro artículo de revisión va a depender de los parámetros que nos dé la revista a la que estemos solicitando publicar. Entonces, siempre hay que tener eso presente y se los voy a estar recordando porque nosotros estamos brindándoles la información que es más común, que les va a servir de forma genérica, pero siempre van a haber algunas especificaciones y requerimientos más delimitados que pueden variar en una u otra revista, en cuanto a que de repente la extensión que les piden en el título es de 10 palabras, y así con diversos elementos y factores que van a estar en juego en nuestro artículo de revisión. Entonces, empecemos por eso, por el título. Debemos tener un título que esté bien sintetizado, que tenga las variables y nuestra población, que no, de preferencia, no lleve abreviaturas y que tenga una extensión entre 12 a 15 palabras como máximo. Em, Al preparar un título debemos tomar en cuenta algunas cosas. Em,
el título va a ser leído por una gran cantidad de personas. Puede que esa cantidad de personas no se anime a leer todo el artículo que estemos presentando, pero sí leerán el título y eso va a ser un factor determinante para la decisión del lector, del público, de continuar leyendo o no. Por eso estos elementos que son preliminares, como el título, el resumen, las palabras claves, pueden ser factores o elementos que están un poco no tan valorados y sin embargo tienen mucho que ver si nuestro propósito es compartir el conocimiento y llegar a más personas, a la cantidad mayor de personas posibles. Em, He ahí la importancia de tener un título atractivo, que sea claro, conciso y que demuestre y represente de lo que se trata el trabajo. Un buen título es el menor número posible de palabras, siempre y cuando esta cantidad mínima de palabras describa de forma adecuada el contenido del artículo. Es decir, no tenemos por qué ser mezquinos en las palabras si tenemos un límite de 15 palabras en total. Sin embargo, sí hay que tratar, y lo veníamos diciendo desde la clase pasada, tratar de ser un poco más minimalistas, de conseguir y pensar mucho en nuestras palabras, en las palabras que estamos utilizando. Las palabras tienen un poder muy importante y debemos tratar de usarlo con sabiduría eh, y darle el mejor sentido, utilizar la palabra más adecuada, más apropiada, usar sinónimos. Es importante que tratemos de usar pocas palabras, pero que representen toda la temática y la problemática que hay en el trabajo con esa cantidad mínima de palabras. El título, además, puede entenderse como una etiqueta. eh, y además debemos asociarlo a que el título sigue siendo una oración gramatical, es decir, tenemos que tener un sujeto, un verbo y un complemento. Eh, Dicho esto, vamos a ver aquí algunos tipos de títulos que yo me he encontrado y vamos a ver en cada uno de estos que hay algunos que son bastante genéricos, como por ejemplo el primero, el burnout, perdón, el que está en medio, dice el burnout o síndrome de estar quemado en los profesionales sanitarios, revisión y perspectivas. Este título, si bien nos está diciendo de qué va el trabajo, no está ahondando muchísimo en la problemática como tal. Nos está hablando de que va a tratar del burnout. Y no solamente del burnout, sino el burnout en profesionales sanitarios. No nos está especificando si son médicos, si son enfermeros, si es personal administrativo que trabaja en el área de salud, pero nos está hablando ya de un sector en específico, nos está hablando del sector salud. Y nos está hablando que de este sector salud lo quiere relacionar con el burnout. Entonces ahí tenemos dos variables bien claras, burnout y profesionales sanitarios. Esto es suficiente para armar un título lo bastante poderoso para saber que va a ahondar en esta problemática. Em, este, por ejemplo, es un poco más extenso, ¿no? Porque nos revela el significado de burnout en español. Entonces, de repente, el público de este artículo es personas en América Latina o de América en general que no tiene conocimiento de lo que sería el burnout si no le dijeran que es también entendido como el síndrome de estar quemado, como lo podrían entender los profesionales ya de habla castellano. Entonces por ahí nos van dando algunas señales de la temática, además de las variables y además de la población a la que está dirigida, la audiencia a la que está dirigida este artículo de revisión. Em, Podemos ser aún más específicos y tratar, por ejemplo, este de periodismo, que nos habla de periodismo digital, 26 años de investigación. Este título ha optado por darnos un periodo de tiempo. No solamente nos está hablando del periodismo en su variable digital, sino que además nos está diciendo, vamos a abarcar un periodo de 25 años y lo vamos a orientar a periodismo de investigación. Entonces, ahí tenemos ya dos variables, como son el periodismo
el periodismo digital y de investigación en un periodo de 25 años. Podemos también optar por ese tipo de redacción. Finalmente, podemos ser aún más específicos en nuestro tema, como por ejemplo el último título de revisión que he colocado por aquí. Síndrome de Burnout en época de pandemia, caso colombiano. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que estamos hablando del síndrome de Burnout, correcto, pero le están sumando un periodo de tiempo bastante delimitado, época de pandemia. Nosotros sabemos que por el tema de COVID, se han desarrollado y se han desplegado una serie de investigaciones que están tomando esta variable para relacionarla con otras. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de eso. Síndrome de Burnout en época de pandemia. Pero además no solamente nos están delimitando el espacio temporal, el tiempo, el factor temporal, sino también el espacial. Nos quieren hablar únicamente de Colombia. Nos están delimitando geográficamente a un espacio que es en América del Sur y aún más específico en Colombia. Entonces, va a depender mucho de la intención que nosotros tengamos y qué es lo que querramos investigar para delimitar bien nuestro título. Lo podemos hacer bastante genérico o lo podemos hacer un poco más específico si ya tenemos claro cuál es nuestra intención, cuál es nuestro propósito, nuestro fin con este artículo de revisión. Por aquí podemos participar y comentar cuáles son los títulos que están proponiendo. Yo voy a revisar el WhatsApp para poder ver qué es lo que habían comentado en cuanto a títulos. Y los que quieran pueden habilitar su micro si tienen ya el título pensado o si tienen alguna problemática que quisieran abordar para ir dándole forma. Por ejemplo, Henry Mejía decía, el efecto del COVID-19 en el sistema cardiovascular, opción literaria. Ese era uno de los temas. A ver, yo lo voy a colocar aquí. El efecto de la COVID-19 en el sistema cardiovascular. Una revisión literaria. Ok, entonces teníamos por ejemplo, este título que nos comparte Henry Mejía. Yo a vamos a ponerle aquí. ¿Qué haría yo con este título? Yo creo que sonaría mejor si no le ponemos una revisión literaria, porque los artículos de revisión tienen una estructura muy clara, que si tú lo indicas y lo ves y le das una ojeada, vas a detectarlo bastante rápidamente. La estructura es distinta a un artículo científico común. Vamos a tener muchos títulos o a veces también la presentación de los resultados es extensas, entonces es fácil de detectar. En mi estilo personal, no sería necesario dedicarle 3 palabras a decir que sería una revisión literaria, porque eso, digamos que ya es un poco obvio. Entonces, lo que haría sería ponerle, sí, por ejemplo, cambiarle el orden y tenemos que pensar un poco también no como publicistas, pero ni como psicólogos de la comunicación, pero siempre la mente humana y el cerebro humano lee en F y la información más importante debe estar al inicio de la oración. Entonces, si nosotros queremos, así es como funciona también el cerebro de Google y de todos los buscadores en Internet, y esta palabra clave con la que inicias es la que, digamos que va a encender las alarmas en los buscadores de Internet para detectar y poner y posicionar tu artículo de forma más prioritaria. Entonces yo creo que podemos empezar con la variable que es más importante, COVID-19, y le pondría 2 puntos. Efectos
en el sistema cardiovascular. Entonces, estamos sintetizando toda una propuesta un poco más extensa y que de repente si la ponemos de esta forma, COVID-19, efectos en el sistema cardiovascular, es mucho más conciso. Ya la relación que hay entre el COVID y el sistema vascular está implícita. Sabemos que va a haber un efecto. No necesitamos decir los efectos del COVID en el sistema vascular. Ahí estamos, como nos están sobrando las palabras, podemos ser mucho más, acotar muchísimo más la información para que esté así, más concreto. COVID-19, efectos en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son nuestras variables ahí? Vamos a tener al COVID-19 por un lado y vamos a tener el sistema cardiovascular. Por tratarse de un COVID-19, sabemos que el periodo de tiempo va a estar ya delimitado de por sí, también implícitamente, porque estamos hablando del finales del 2019 y todo el 2020. En el caso de la publicación de este artículo de investigación y de revisión, podría delimitarse aún más si por el tema de la incertidumbre de que no se sabe hasta qué año va a durar el tema del COVID. Sin embargo, dependería ya del autor si lo quiere delimitar como 2019-2020 o poner simplemente dejarlo así y en el mismo contenido ya ir delimitando todo el tema del COVID y en la variable específica sistema cardiovascular. No sé si había algún otro título. Buenas tardes. Paloma, yo te mandé también al WhatsApp. Hola, Merili. ¿Me recuerdas cuál es tu título? Comunidades de aprendizaje profesional y desempeño docente. Ah, ok, ya lo encontré. Lo voy a colocar. Gracias. Y continuamos. Las comunidades de aprendizaje profesional. Ok, a ver, ahí tenemos... Ok, tenemos ahí las palabras justitas, ¿no? Como rozando un poco el límite. Vamos a ver cómo podríamos reorganizar esto, porque me parece que está bien delimitado. Las comunidades de aprendizaje profesional y el desempeño docente en la educación, en la educación, este es el de Mireli. Y el desempeño docente en la educación básica regular. Entonces, tenemos dos variables claras acá. Las comunidades de aprendizaje profesional, me parece que es una, y luego tenemos el desempeño docente. Lo estamos delimitando en que debe estar orientado a la educación básica regular, ¿no? Ese sería el foco en el que tú estarías delimitando tu investigación. Me parece que está correcto, las comunidades de aprendizaje profesional y el desempeño docente en la educación básica regular. Yo lo dejaría así por el momento, Mireli. Hola, William, ¿qué tal? Dame un segundo que termine con Mireli y continuamos contigo. No, es que quería hacer un aporte, a ver si mi análisis es correcto. Perfecto, bienvenido. Cuando yo digo, por ejemplo, me pareció bien el orden que plantea, pero cuando digo efectos, los efectos tienen causa. Por lo tanto, va a implicar que quizás, es lo que yo, quizás me equivoque, ¿no? Por eso lo consulto. Sí, quizás alguien podría decir que a poner efectos se va a tener que demostrar y por lo tanto ya no sería una revisión sistemática, sino un artículo de una tesis experimental. No sería correcto quitarle en efecto. Y en el segundo caso, usted me dirige, ya se lo voy a agradecer. Sí, Al no hay haber problema. dos variables, ya sería pues como una investigación correlacional cuantitativa. Y si hablamos de un artículo, ¿no cree usted que solamente debería mantenerse una categoría o lo que se conoce también como variable? ¿Cuál es su opinión? No. Por favor, me guía, le voy a agradecer. Sí, te comento. Estamos en el primer caso, yo lo entiendo como lectora, lo entiendo de esta forma, que el COVID-19 ha tenido efectos en el sistema cardiovascular. La investigación en ese sentido va a orientarse a
demostrar o exponer, en todo caso, todas las investigaciones que han habido en el momento, en el periodo de tiempo delimitado que el autor desee. Escribir sobre estas investigaciones que han hablado de la misma problemática, de los efectos que han tenido la COVID-19 en el sistema cardiovascular. Cuando uno se posiciona como autor de una revisión científica, artículos de revisión específicamente, más que dar alguna solución o de demostrar algo, nos estamos situando como informadores, sobre todo porque estamos exponiendo el trabajo de otras personas para resumir y decir, sí, sí han habido efectos porque lo dice tal, tal, tal y tal persona. Entonces, aquí yo les presento los efectos que han hallado estas personas respecto a la COVID en cuanto al sistema cardiovascular. Entonces, dependiendo de la bibliografía que se encuentre y que se halle, sí se podría delimitar un poco más el título, pero por el momento lo podemos dejar así. En cuanto a lo de Mirelli, no es una obligación o algo que se prefiera trabajar con una sola variable. Al contrario, es bastante rico trabajar con dos, porque si bien se trata de una revisión, como usted dice, ¿no? Tratando de describir y de informar y resumir y sintetizar la información que estemos hallando, se puede exponer la información de ambos lados. Yo, por ejemplo, tengo ese tipo de estilo al escribir. Si me presentan en la temática de las comunidades de aprendizaje profesional y el desempeño docente en la educación básica regular, yo lo que haría es buscar información de un lado, las comunidades de aprendizaje profesional, llenarme de información al respecto y luego ir a buscar información del desempeño docente en la educación básica, orientado específicamente a ese nivel de educación. Luego buscaría la información de investigaciones que las esté relacionando, porque de hecho lo vamos a encontrar. De repente no en el nivel de educación básica, pero sí en educación superior o qué sé yo. Podemos encontrarnos también con esa relación en investigaciones ya hechas. Entonces lo que haríamos nosotros es formar y decir, sí, del lado de las comunidades hay esta información, del lado del desempeño docente hay esta otra información, y finalmente hay información de estas dos variables juntas, y estas son las investigaciones que yo he encontrado. ¿Qué opino y cuál es mi opinión, mi percepción, mi análisis respecto a esta serie de investigaciones? Es lo que va a enriquecer nuestro aporte como investigador en la revisión. No sé si me he dejado entender. Sí, y gracias por la respuesta. Y he Perfecto. enviado mi título también para que lo vean. Muchas gracias. Correcto, ahora lo reviso. Bien, entonces, sí, aquí está Henry. ¿Qué más tenemos? Tengo uno de las plataformas. William, ¿me podrías decir cuál es el título que tú has enviado para trabajarlo directamente? Sí, ahí está en el chat de WhatsApp. Hola Paloma, disculpa, soy Natalie. También te envié el título por acá por el chat del Zoom. Ok, por el chat de Zoom. Dame un segundo, no lo tenía revisando. Ok, aquí está. Denme un segundo, por favor. Perfecto, vamos a ir contigo, William. De repente no nos da el tiempo para ver todos, pero nos vamos apoyando en la información que vamos encontrando. ¿Ok? Cultura investigativa. Sí, ya lo vi, William, no te preocupes. Aquí. Y voy a copiar el de Natalie. Bien, vamos entonces a terminar con estos dos ejemplos de títulos. Vamos con el de William. Cultura investigativa en educación superior, correcto. Necesidad en la formación universitaria. ¿A qué te refieres con necesidad en la formación universitaria? Digamos que la cultura investigativa sería un requerimiento durante la formación universitaria, ¿te estoy entendiendo? Sí,
Sí, creo que la palabra necesidad tendría que reflexionarla, pero por ahí va, por lo que dice usted. Ok, ok. Cultura investigativa en educación superior. Sí, yo lo que haría sería colocar, por ejemplo, si estamos hablando de educación superior, tendrías que quedarte con una sola de estas variables, educación superior o formación universitaria, porque las dos me dicen un poco lo mismo Ok. y creo que formación universitaria te vendría mejor que educación superior, que es un poco más amplio. Ajá. Yo entiendo que quedaría mejor como cultura investigativa como necesidad en la formación universitaria. De repente sí tendríamos que reflexionar en Sí, este sí, tema sí. de necesidad, pero creo que así suena mejor. Cultura investigativa como requerimiento, Ujú. como factor, como elemento clave de repente en la formación universitaria. Como sí, podríamos darle un poco más de tiempo a revisar una palabra o dos palabras, como te digo, de repente como factor clave, o de repente investigando un poco más sobre más investigaciones al respecto, encuentras ese término adecuado para enlazar la cultura investigativa en la formación universitaria. Pero creo que así está bien. Estos dos términos están bastante claros, cultura investigativa y formación universitaria. Eh, para finalizar contigo, Natalie, este tema de títulos y no se nos vaya el tiempo, engagement docente en el contexto del trabajo remoto. A ver, ¿qué le pondría yo? Engagement docente me parece correcto. En el contexto... Mm, eh, usaría y reflexionaría un poco más sobre el tema del contexto, de la palabra contexto, porque el trabajo remoto es como una modalidad más que parte del contexto. El contexto en todo caso sería, no sé si es a lo que quiere decir, pero el contexto en todo caso sería la pandemia por COVID-19, más que el contexto del trabajo remoto. En todo caso, podríamos poner engagement docente en la modalidad del trabajo remoto. Creo que ahí calzaría un poco mejor, Natalie. No sé si estás de acuerdo. Sí, estaría preciso esto, Paloma. Lo otro que me sugiere, se podría colocar también, quería ver algo así como impacto de la pandemia en el engagement docente también. No sé cuál de los dos títulos sería Ok. más atractivo, pertinente. Ujú. Sí, le podrías colocar también, agregar un poco más, ¿no? Impacto de... Sí, y lo podrías acortar aquí en la modalidad de teletrabajo. Podría ser un poco así mejor para que sepas que tienes el contexto de COVID-19, pero que tu problemática es el engagement docente en la modalidad del teletrabajo. Entonces habría que hacer una búsqueda de información, en primer lugar, de todo lo que es el engagement docente, cómo estaría vinculado a la modalidad del teletrabajo, si se afecta, si no se afecta, si hay influencia, si hay una relación, todas las investigaciones que tengan que ver con engagement docentes y teletrabajo, así no sea en época de pandemia, y luego investigar si ya hay artículos que vinculen estas tres variables. Bien, estos son los títulos que hemos tratado de analizar el día de hoy. Creo que ha sido provechoso para todos coordinar y compartir un poco de información al respecto. Vamos a pasar a lo que sería el tema del resumen. Una vez realizado el título en la parte preliminar del documento, lo que más es notorio es el resumen. El resumen es una parte trascendental y bastante importante también de nuestro artículo de revisión. Es una representación abreviada y correcta del contenido del documento. El resumen va a tener una estructura, una mini estructura bastante clara también. Va a tener una introducción,
va a hablar de los métodos, de los resultados y de la discusión o conclusión a la que llegamos. Todo esto, como les digo, es mini porque la cantidad de palabras que debemos utilizar es bastante corta también, en contraste a la extensión del documento. Eso nos va a quedar un poco más claro en un momentito cuando veamos los ejemplos. Les quería comentar que el resumen es importante, ¿por qué? Porque le va a permitir al lector, una vez más, nos va a pasar a nosotros también cuando estemos en nuestra búsqueda bibliográfica para para recabar la información que necesitemos para nuestros artículos. Nos va a pasar que vamos a estar en esa posición y en ese rol de lectores y vamos a estar buscando la información en las revistas, en los artículos, y vamos a ir directamente al resumen para ver de qué se trata el documento. Entonces, he ahí la importancia de este resumen. Esta parte del documento bien elaborada va a hacer posible que el lector identifique con rapidez y exactitud qué contiene el documento de forma integral. En ese sentido, con esa información va a poder discernir y decir, sí, me es útil y continúo leyendo, o va a decir, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer, lo voy a dejar. Es entonces conveniente para nosotros que estos resúmenes estén bien redactados para saber si le vamos a dedicar tiempo o no. Yo les aconsejo algunas cosas en la redacción de sus resúmenes, que son estos 4 pasos. Tratemos de omitir, suprimir aquella información que no esté siendo de importancia. Ya lo hemos visto con nuestros títulos, a veces menos es más, otras veces puede que no, que necesitemos todas y cada una de las 15 palabras que nos den, pero a veces, y en la mayoría de los casos, siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede trabajar un poquito más para eliminar esa información que está un poco sobrando. Bien, entonces tratemos de hacer eso en nuestros resúmenes, sobre todo porque el resumen, como les digo, tiene una estructura ya bien establecida, bien clara, bien determinada, de la que es un poco complicado desligarnos. Entonces, cumpliendo al pie de la letra con esta estructura, vamos a estar bastante bien. El segundo paso es seleccionar, tratar de escoger aquella información relevante para la construcción del resumen. ¿Esto qué es? Seleccionar de nuestro documento las partes que van a tener que ver con el resumen. Es decir, esto que veíamos aquí. Vamos a ir a nuestro documento general y vamos a ver qué nos sirve de material y métodos, qué nos sirve de los resultados, qué nos sirve de la discusión o de las conclusiones, cuál es esa frase, esa información más importante que nos va a servir para la redacción de nuestro resumen. Vamos a tener que también generalizar. Vamos a ver que nos vamos a encontrar en la necesidad de sustituir una serie de conceptos por un solo concepto más amplio que abarque a todos los demás, un concepto un poco más generalizado. Y finalmente vamos a vamos a tener que integrar. Vamos a agrupar conceptos o ideas que estén relacionadas unas a otras para cumplir con el límite de palabras que nos están dando. Bien, el resumen al que nosotros solemos hacer, del que solemos hacer uso, se llama resumen ordinario. Este es el que tiene de 150 a 250 palabras. Una vez más, depende mucho de la revista y los parámetros que nos estén dando, pero siempre va a fluctuar en eso. Yo les recomiendo que a modo de equilibristas tratemos siempre de tener unas 200 palabras en nuestro resumen que contengan la problemática, los objetivos o el objetivo principal por lo menos, el método que se usó y finalmente los resultados y a la conclusión a los que se llegó. Como vemos, eso es lo que está resaltado aquí en la presentación que les tengo. El propósito, el objetivo del estudio, los procedimientos básicos, es decir, la selección, el método, qué se usó para la concreción de este artículo, a qué resultados o hallazgos se encontraron y a qué conclusión llegamos con el documento. Como vemos aquí, este es un típico resumen, este es un poquito extenso, pero para que nos hagamos la idea, empezamos así con el objetivo. El objetivo principal de esta investigación es, entonces ahí tenemos una primera parte. ¿Qué se usó? El enfoque utilizado es tal, tal.
La muestra, la población, los instrumentos también podemos incluirlos si nos queda algo de espacio. Recordemos que nuestro artículo no es una tesis, es un artículo de revisión, por lo que ya tenemos de por sí que nuestro método fue bibliográfico, pero podemos decirles a nuestros lectores si usamos criterios de inclusión, de exclusión, si usamos algunas bases de datos específicas o algún periodo de tiempo, algunas palabras claves, etc. En eso como método. Es importante dar que hayamos como resultados y finalmente concluir. Tenemos que concluir nuestro resumen con precisamente la conclusión a la que se llegó en el trabajo. Bien, esas son las partes más importantes que deben componer nuestro resumen. Algunos datos finales que debemos tomar en cuenta es que el resumen se debe hacer una vez finalizado el trabajo. No tiene mucho sentido, puede ser y puede funcionar, pero lo ideal sería que se redacte una vez finalizado el trabajo, porque si no, tú no puedes escribir a qué resultados quieres llegar o a qué conclusión quieres llegar. Lo puedes tener en la cabeza y lo puedes tener en mente para tener una guía y una orientación clara de a dónde quieres ir con tu revisión. Pero es importante que lo escribas una vez fijado el documento, porque de pronto encuentras algo que no esperabas, encuentras una investigación o varias que contradicen lo que tú estás diciendo, o que son mucho más significativas de lo que tú esperabas, y entonces eso va a cambiar la información que ya tenías redactada. Es un poco no invertir tiempo en vano. Tratemos de redactar siempre el resumen al final del documento, pero ya sepamos claramente qué es lo que compone cada uno de esos. Finalmente, debemos tener en claro que siempre nos piden un resumen y un abstract, es decir, la información en español y en inglés. Si bien el contenido debe ser el mismo, tengamos mucho cuidado con usar el traductor de Google o algún tipo otro de traductor, porque no siempre respetan la redacción de cada lengua, es decir, el lenguaje original. Muchas veces las palabras en inglés son representadas con otro tipo de frases que nosotros nos estamos ciñendo a lo que nos dice el traductor y a veces no es lo correcto. Pidamos un poco más de ayuda al respecto o tratemos de hacerlo lo más rigurosamente posible. Bien, palabras claves. Las palabras claves son muy importantes, sirven porque van a estar utilizándose en la base de datos de los artículos, es decir, en los buscadores. Entonces, tanto como lectores nos van a servir mucho porque vamos a buscar información con estas palabras claves, pero a la vez como investigadores tenemos que dar y proporcionar palabras claves a nuestros futuros lectores. Entonces, pensemos en ello, en que si los motores de búsqueda de las bases de datos pueden encontrar la información en la revista, los lectores también lo van a poder hacer. Eso va a aumentar, incrementar el número de personas que van a leer nuestro documento, y eso va a hacer más factible que nos citen, nos compartan y finalmente caer en el fin último de la investigación, que es compartir e incrementar el conocimiento. En las palabras claves tenemos que tomar en cuenta algunas cositas. Si bien uno de los elementos que más nos van a ayudar en la redacción de las palabras claves es las palabras que estamos usando en nuestro título, porque son precisamente nuestras variables, siempre se puede, si es posible, ahondar un poco más y decir, bueno, estoy hablando de COVID-19, pero de repente también mi palabra clave puede ser pandemia, aunque no le esté usando explícitamente en mi título. Así igualmente se puede hacer en casos con otros títulos que tengan una variable que de repente se asocia con una disciplina específica o con una problemática indirecta y queremos que también se tome en cuenta, ¿no? Obviamente no vamos a colocar información que no estemos tratando en nuestro artículo, eso sería completamente incoherente. Hay que tener siempre criterio para hacer esto, ¿no? Si nos basta con las palabras claves
que estamos usando en nuestro título, perfecto. Si queremos llevarlo un poquito más allá y relacionarlo con alguna otra problemática, genial, pero siempre y cuando le estemos tratando en nuestro documento. Se pueden usar conceptos relacionados al tema del trabajo de forma general o de forma específica. Ahí tenemos un par de ejemplos. Artes escénicas es un poco más genérico, videoarte es un poco más específico. Es importante usar de preferencia sustantivos o frases de sustantivos. Por ejemplo, biodiversidad, ¿no? Más allá de usar otro tipo de palabras, tratemos de usar sustantivos. Además, es importante que si, por ejemplo, nuestra frase tiene un conector como, por ejemplo, de, en, etcétera, los desagreguemos y los coloquemos por separado. Construcción, que sea una palabra clave, y edificios, que sea otra palabra clave, como lo vemos en el en el cuarto cuadradito. Pero hay que tener cuidado, porque si el descomponer, el desagregar, el separar mis palabras ocasiona o genera una pérdida de significado, no va a tener sentido hacer eso. Entonces, en estos casos debemos mantener nuestras palabras clave juntas. Por ejemplo, en el caso de series televisivas. Y así lo podemos realizar con diversos ejemplos. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos de nuestros títulos que hemos trabajado aquí, para ver cuáles serían nuestras palabras claves, ¿les parece? Vamos a ver aquí, y vamos a ver qué palabras claves tendríamos aquí. Por ejemplo, en el caso del primer título, el que quiera participar, no hay ningún problema. Tendremos, por ejemplo, COVID-19 como una primera palabra clave. Sistema cardiovascular sería otra palabra clave, ¿no? Esta vez la tenemos compuesta. No tendría sentido, en este caso, por ejemplo, separar sistema por un lado y cardiovascular por el otro. De manera muy genérica podríamos colocar también pandemia y podríamos colocar salud. Para así estar relacionando y dando un poco más de luces de lo que se trata nuestro trabajo, nuestro tema. En el caso del segundo título, ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo, puede ser comunidades de aprendizaje. Tendremos también desempeño docente y tendremos educación básica regular. Entonces, de esta forma tendríamos ya algunas palabras claves. En el caso de William podría ser cultura investigativa, formación universitaria, podríamos poner también educación, podríamos poner alguna otra palabra que estemos relacionando. Una vez más, en el caso de Natalie, Paloma, podríamos tener... te envié, hay unas... A ver. A ver Sí, si Natalie, estaría ¿quieres bien. participar? No, te envié en el chat una propuesta de las palabras claves. A ver, perfecto, lo veo. Dame un segundo que tengo el chat desactivado para compartir la pantalla. Ajá, tenemos engagement docente, sí, correcto. Bajo, pandemia, compromiso docente. Sí, me parece correcto. Y COVID-19. Sí, me Cuando parece que dices está... engagement docente, ¿se considera como un término o como dos términos? Se considera como dos términos, pero acuérdate que estamos hablando de palabras claves, entonces estamos viendo que se trata de las tenemos que mantener juntas. Si quisiéramos ponerlas por separado, por términos individuales, pondríamos engagement, docente, pero ahí se pierde un poco el sentido de lo que estamos hablando. Entonces las tenemos que mantener juntas, engagement docente. Ahí las entendemos como un todo. Entonces ahí tenemos 5 palabras claves, en mi caso. Correcto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, sí. Gracias. No hay problema. Bien, para el tema de la introducción, vamos a tener que
tiene un propósito muy claro, que es presentar el problema. Les decía ya en la primera clase que lo podemos entender como un planteamiento del problema un poco más acortado, más delimitado, porque en este vamos a exponer, si bien a una suerte de antecedentes donde estamos planteando cuál es nuestra problemática, pero también vamos a estar fusionándolo con la pertinencia, la relevancia, cuál es la justificación del que estemos investigando esto. Y siempre al final del párrafo debemos tener planteado el objetivo, el propósito de nuestra revisión. Yo tengo un estilo bastante claro al momento de redactar introducciones, lo vamos a ver en un momentito con algunos ejemplos que tengo preparado, pero lo suelo hacer de forma general a lo más específico. Entonces voy presentando mis variables y lo finalizo con el objetivo general que suele unir y relacionar estas variables. Como les decía, la introducción va a tener algunas partes que no van a estar explícitas, no van a decir antecedentes 2 puntos, pero las tenemos que tomar en cuenta, es decir, qué se sabe, qué se cree del problema, cuál es esta problemática, por qué está sucediendo ahora. Tenemos que plantear también que la relación entre una y otra variable aún no se ha abordado del todo, o si se ha hecho o no se ha hecho a profundidad, o que en todo caso se quiere investigar aún más esa problemática ya existente. Y finalmente tenemos que colocar nuestro objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación? Yo tengo aquí algunos ejemplos, como les decía, yo suelo ser un poquito más estructurada en cuanto a mi investigación. Esta se trata de GeoGebra, lo vimos la clase pasada, este ejemplo, GeoGebra, herramienta tecnológica para el aprendizaje significativo de las matemáticas en universitarios. Entonces, entendemos que el GeoGebra es una herramienta tecnológica que va a servir, o no, no se sabe, para el aprendizaje significativo específicamente de matemáticas y en estudiantes universitarios. Entonces, mi introducción empieza un poco de esta forma. Durante los últimos años, los últimos 10 años, las sociedades han sufrido cambios debido al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías. Bien, ahí yo estoy abordando el tema desde la parte tecnológica. Estas tecnologías se van a desenvolver en entornos digitales, cuyo elemento principal es el Internet. De forma genérica, estamos hablando de que en la última década hemos tenido avances significativos en la tecnología y que el espacio y el elemento más importante es el Internet. Este Internet, ¿qué ha supuesto? La reestructuración de las actividades que la mayoría de los humanos realiza. Entonces, ahí ya voy relacionando que estas nuevas tecnologías han afectado el estilo de vida de los seres humanos y por ende también la educación. Entonces, la educación se ha visto afectada y se ha visto en la necesidad de modificar y cambiar y adaptar sus procesos de enseñanza-aprendizaje para hacerlos acordes a la era digital. Bien, entonces ahí vemos una relación clara entre la tecnología y la educación. Está de forma genérica, pero vamos ahondando un poco más. Las TIC, así, porque ya vemos que están presentes en la educación, se imponen en las instituciones educacionales y sobre todo en educación superior. ¿Ven? Aquí ya termino de concretar las variables. Tenemos la delimitación de las herramientas tecnológicas en la educación, pero sobre todo en la etapa de educación universitaria. Y tengo las matemáticas, en ese sentido, son un tema de real importancia, siendo a través de puede conocer e interpretar el mundo que nos rodea. Acá estoy hablando de las matemáticas y su importancia. Y escribo, los productos tecnológicos han influenciado en la manera de aprender y enseñar las matemáticas. Ahí estamos relacionando. Ya no estamos viendo por separado la tecnología, la educación y la educación superior, sino que estamos hablando de que los procesos tecnológicos han influenciado en la educación y en la forma en la que se aprende y enseña matemáticas.
y se han generado diversos recursos y herramientas favoreciendo este aprendizaje. Uno de esos es el GeoGebra. Bien, finalizo como, por todo lo expuesto, el presente estudio se planteó como objetivo fundamental reflexionar sobre la influencia de este software en el aprendizaje significativo de matemáticas en estudiantes universitarios. Bien, el objetivo, como ven, no es demostrar, no es analizar, no es un objetivo muy activo, es un objetivo que va a dejar ser la información y situar al investigador de tal forma de que él sea como un presentador. Si bien hacia el final de la revisión de la literatura vamos a tener un rol un poco más activo en el que vamos a estar analizando, contrastando e indicando, este autor dijo tal cosa frente a lo que dijo este, o se asemejan, siempre lo que vamos a tener nosotros es esta función de presentar la información y decir, esto es lo que hallé, esto es lo que encontré, ¿qué opino al respecto? Pero sin tratar y sin llegar al punto de decir, pasó por este motivo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es precisamente eso, es recabar una serie de investigaciones y presentárselas de forma concisa, de forma más abreviada al lector. Ese es el propósito al final de nosotros. Vamos a finalizar la clase viendo el tema de la metodología, que difiere un poco de la metodología que teníamos ya establecida al momento de hacer tesis. Es un poco más ligera, diría yo. Al momento de hacer nuestra búsqueda bibliográfica, nosotros vamos a tener un procedimiento, vamos a tener nuestros propios procesos en los que vamos a estar organizados o no tan organizados. Tratemos siempre de trabajar un poco con orden. En este apartado de métodos, lo que vamos a hacer es explicar cómo fue nuestra búsqueda bibliográfica, qué criterios tomamos en consideración para aceptar o rechazar alguna información, porque como les decía, en Internet vamos a encontrar muchísima información, pero esa información de repente no es exactamente la que yo necesito. ¿Por qué? Porque no está orientada, por ejemplo, en el caso de la investigación, del artículo que veíamos de educación básica regular, creo, de repente porque estaba orientada a otro tipo de educación, o porque no estaba la problemática en el tema junto con la variable de COVID, sino que era otro tipo de pandemia. Entonces, vamos a necesitar nosotros mismos delimitarnos una serie de criterios que nos digan, sí, recibe esta información, pero cuidado, excluye la que diga del 1800 al 1900, excluye la que no sea en Colombia, excluye y así sucesivamente, dependiendo del título y de las variables que estén en juego. Entonces, unos elementos muy importantes, pequeñitos, que están dentro de nuestra metodología son los criterios de selección. Y estos son de inclusión o de exclusión. Por lo general, los artículos de revisión detallan los criterios de inclusión. Puede parecer un poco obvio cuáles van a ser los criterios de exclusión, porque en todo caso serían todos aquellos que no son los de inclusión. Pero hay ocasiones en las que te solicitan redactarlo y lo tienes que hacer porque así lo pide la revista, etc. Entonces hay que saber de qué se componen, ¿no? Vamos a ver algunos casos de ejemplos donde ocurren estos dos. Los investigadores así tienen que establecer cuáles de los trabajos que se han buscado, se han encontrado en la búsqueda bibliográfica, van a servir para nuestra revisión. Entonces, creamos listas de criterios de inclusión o de exclusión. Los criterios pueden regirse por el idioma, por el tipo de acceso, por el tipo de documentos, por el periodo de tiempo. Como les decía, podemos delimitar nuestra investigación a no antes del 2015, no voy a recibir información, puedo haber encontrado información del 2015, pero como mi investigación necesita que sea del 2016 en adelante, solamente voy a incluir eso, del 2016 en adelante, y voy a excluir del 2015 para abajo.
Voy a excluir las que son en idiomas de alemán, francés, pero voy a incluir todas las de habla inglesa y en español. Voy a excluir todas las investigaciones que, no sé, que sean de cuartil, de revistas de cuartil 3 hacia abajo, pero voy a incluir las que son de cuartil 1 y 2. Entonces, de esa forma voy delimitando y voy seleccionando mis criterios de inclusión o de exclusión. Acá yo les he puesto, por ejemplo, una metodología bastante corta, pero que nos indica qué fue lo que se hizo. Entonces, nos indican, la búsqueda de información, revisión, se hizo consultando las siguientes bases de datos, ProQuest, Scopus y Google Scholar. ¿Qué hiciste cuando llegaste a esas bases de datos? Usaste palabras claves. ¿Cuáles? Creatividad, creatividad artística, pandemia, COVID-19, confinamiento. Esas son las claves que se usan en esta investigación. Se usó además información únicamente de revistas de cuartil 1 y cuartil y con una antigüedad que no sea mayor a 5 años. De esta forma bien concisa ya se sabe cómo se hizo la revisión bibliográfica, la búsqueda de la bibliografía. Aquí también podemos ver algo parecido, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2, los últimos 5 años, las palabras claves que se usaron, qué herramientas de búsqueda se usaron, etc. Por ejemplo, es un poco más detallado. Si lo vemos hacia el final del documento de esta foto, dice, de acuerdo a la naturaleza, tal, se consideró la inclusión de investigaciones de acuerdo con los siguientes criterios de selección. Y aquí nos colocan hasta las variables que se usaron. Entonces, este artículo de revisión usó, a su vez, artículos que tuvieran las variables custodia compartida y reformas legales. Custodia compartida desde el enfoque de género. Y así una serie de 4 criterios. En cuanto a exclusión, lo escribe también, se puede escribir de forma detallada. Tras realizar una lectura rápida o tras analizar los artículos, tras hacer una revisión de la información recabada, se encontró que debíamos excluir los siguientes artículos, ¿no? Los que tuvieran una antigüedad mayor al 2008, los artículos relacionados a otro tipo de variables, y así se seleccionaron tales y tales artículos. Entonces, de esa forma, podemos delimitar tanto tanto criterios de inclusión como de exclusión. Bien, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a esto último que hayamos visto. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan los participantes? Si no, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos reencontrando el día de mañana para ver el tema de resultados, la presentación de los resultados, el tema de nuestras conclusiones, discusión, etc. Eso seguiríamos con ya otros temas a continuación hasta llegar al día sábado. La clase de hoy está siendo grabada. Angie la va a compartir en horas de la tarde. Compartiré el link del video por el chat. Igual con la plataforma la va a estar actualizando. Y cualquier duda que tengan, consulta, que quieran realizarnos, lo pueden hacer por el grupo que tenemos por WhatsApp. Bien. Señorita Paloma, disculpe. Sí. Le felicito. Quisiera saber alguna bibliografía base para poder profundizar lo mencionado, porque creo que se desconoce bastante o confundir, ¿no? Normalmente una escritura de revisión con elaborar un proyecto de tesis, ¿no? ¿Habría alguna bibliografía base, por favor? Sí, yo le puedo pasar algunos artículos, déjeme buscarlos, no le prometo que sea hoy, pero máximo mañana, déjeme revisar en mi computadora, debo tener algún artículo que hable de la redacción en el artículo de revisión. No es muy complejo, pero como lo estamos viendo, tiene una estructura base bastante delimitada, que se hace más sencillo conforme la práctica, pero no hay problema, yo tengo ahí alguna información que le puede servir. Bien, Gracias. todo por el problema. Eso sería todo
por el día de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan adicional a los temas que hayamos visto entre la clase de ayer y la de hoy, gustosa de respondérselos por el chat. Bien, conmigo hasta el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Paloma. Nos vemos. Chao, Natalie.